Este es el mapa sistémico de nuestro grupo. Como podemos ver aquí, tenemos 6 mapas mentales diferentes que fueron entrevistados, 6 diferentes abuelos. Vamos a relacionarlo con las olas del desarrollo. En primera instancia tenemos el transporte. Como podemos ver en esta primera entrevista, el primer abuelo elegido como formaba parte de una empresa automotriz. Podemos ver que él inició en Alemania y luego vino a Colombia y hubo muchos cambios en el transporte. En Alemania todo era mucho más técnico, había muchos más como herramientas disponibles, y luego aquí en Colombia se fueron adaptando estas condiciones, hubo grandes importaciones de automóviles. Luego podemos ver aquí en el transporte de Carlota Gómez, podemos ver que cuando ella era secretaria del Colegio Militar, el transporte era mediante buses más que todo. El transporte público, para cuando ella era asistente comandante de la base, era difícil porque este era en Buenaventura y se realizaba mediante un jeep. Y cuando ella trabajaba en justicia penal militar, podemos ver que desde Bahía Málaga a Buenaventura se realizaba el transporte mediante lanchas y buques. Adicionalmente, podemos ver en esta entrevista que el transporte antes era mucho más seguro, pero era menos eficiente, y ahora es mucho más peligroso y más eficiente. Luego, en este podemos ver que Leonor Vara, en el Hospital Santa Margarita, el transporte era muy ineficiente en cuanto a que este es un sector de servicios. El hospital no contaba con medios de transporte, no habían ambulancias, y para remisión de pacientes se debían conseguir o alquilar carros particulares para transportar los enfermos. Les vamos a hablar de la comunicación. En el primer abuelo, la comunicación pues era muy difícil porque como él vivía en Alemania, pues las llamadas tenían que ser planeadas porque eran con 3 días de anticipación para que uno pudiera comunicarse, pues en este caso hacia Colombia. En el segundo abuelo, la comunicación pues se comunicaban por máquinas de escribir, por teléfono y por fax. En el tercer abuelo pues nos comentó que la comunicación en su época cuando trabajaba, la comunicación era muy mala porque pues casi que solo había teléfono fijo y eso fue casi a lo último. En cambio ahora ha mejorado mucho y uno se puede comunicar muy fácil con otras personas que están en el exterior. Ahora les vamos a hablar de la agricultura. En el quinto abuelo nos comentaba que la agricultura de frutas y verduras de ahora es de baja calidad por las condiciones climáticas. El sexto abuelo nos comentaba que la agricultura pues ha aumentado porque ahora hay mucho comercio de frutas y verduras. Y el tercer abuelo nos decía que antes la agricultura era mucho mejor y la calidad de los cultivos era mejor. Ahora pues por todos los cambios que han habido y las condiciones climáticas ha bajado la calidad. Seguidamente les vamos a hablar de la tecnología. Uno de los abuelos nos decía que la tecnología de esa época presentaba una rapidez y eficacia, pero no comparada con la actual. Pero no tenían posibilidad de corregir errores porque manejaban máquinas de escribir y computadoras e impresoras muy antiguas. Además, también don Moisés Arenas nos decía que conoció las armas de la época que manejaron en la Brigada 3 del Batallón de Colombia. En la entrevista número 3, el sector tecnológico no era muy amplio debido a que no había avanzado mucho, pues apenas estaba iniciando. En la entrevista número 2 se evidenciaba una poca tecnología en cuanto a computadores porque se manejaban principalmente máquinas de escribir y cajas registradoras. Actualmente pues hemos evolucionado un poco en eso.
Por último, el sector de la tecnología para la entrevista número 3 se destacaban las vacunas y los equipos poco avanzados que manejaban, no solo por la antigüedad de, pues, en los tiempos de la tecnología, en la evolución, sino porque era un hospital de un pueblito. Seguidamente vamos a hablarles de la tecnología, perdón, de la economía. Para este abuelo, en la entrevista nos contaba que en 1996 ocurrió una crisis financiera en Colombia y por esto la empresa tuvo que ser cerrada y liquidada. Además, en la entrevista número 5, don Moisés también nos contaba que las actividades económicas principales en Medio Oriente, entre el medio que él se movía, eran joyas, prendas de vestir y animales como alces, cabras y camellos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el trabajo. A pesar de que pues cada abuelo realizaba un trabajo diferente en su época, pues tenían muchas cosas en común. Pues el primer abuelo trabajaba en la empresa automotriz. Por aquí tenemos que la señora trabajaba en el Ministerio Nacional de Defensa. Aquí también continuamos con uno del Ejército Nacional de Colombia. Otros eran economistas y otros eran del servicio de la salud en el hospital. Auxiliar de enfermería. Entonces, pues a pesar de que tenían trabajos distintos, se veían que tenían en común diferentes cosas como los problemas en el transporte. Era mucho más difícil el transporte, además de que la comunicación entre todos ellos y sus compañeros de trabajo o las familias en otro lugar del mundo, pues se hacía mucho más complicado. Actualmente, pues gracias a la tecnología, es común de que todo esto ha ido cambiando y pues se ha ido mejorando tanto la comunicación como el trabajo, la economía, la agricultura. Entonces pues se ha visto un desarrollo mucho más importante con todas pues las entrevistas de los abuelos.